Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicamos con Mónica Orozco, investigadora externa en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, acerca del Decálogo de Cuidados. El tema de nuestro reportaje es la reforma fiscal. ¿Para qué? En el comentario semanal, el adiós a los vapeadores en México y el uso ilícito del fentanilo. En el panorama internacional hablaremos de Nicaragua, la izquierda impresentable. Disfrute de la selección musical. Muy buena tarde. Ya estamos en el último mes de 2024. Se acaba el año. Sean bienvenidos, soy Alma Lilia Martínez y a nombre del equipo de producción le invito a escuchar los siguientes minutos, lo que preparamos para usted con la información más relevante generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 5512 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Mónica Orozco. Recientemente se celebró el segundo encuentro nacional, El futuro de los cuidados en México, y se dieron a conocer cifras pues interesantes. Actualmente en México 31.7 millones de personas mayores de 15 años realizan labores de cuidados en los hogares y 3/4 partes de ellas son mujeres. Sobre el decálogo de la política de cuidados y el impulso de este Sistema Nacional de Cuidados que está por definirse, conversamos en Datos y Hechos este viernes con Mónica Orozco. Ella es investigadora externa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y también directora de Genders AC. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar por aquí. Pues platícanos, ¿qué es esto del Sistema Nacional de Cuidados? Para muchos nos queda claro, pero creo que es un nuevo sistema que da de mucho de qué hablar y sobre todo porque no hay una legislación hasta ahora y tiene que construirse. Platícanos de ello. Sí, mira, efectivamente, el sistema pues es una cosa que como tal no existe todavía, pero es como pues un conjunto articulado intencionalmente, ¿sí? Con servicios, acciones de política, ¿no? Y programas que lo que hacen es ayudar a que las personas podamos ejercer el derecho al cuidado. Y esto comprende realizar nuestro propio autocuidado, poder cuidar de los demás cuando nos necesitan, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia y amigos, etcétera, y poder recibir cuidados cuando los necesitamos también, ¿verdad? A veces ante una enfermedad, un accidente, alguna complicación de salud, o simplemente, ¿no? En manifestaciones que no son físicas, pero que son emocionales, ¿no? Cuando estamos tristes, etcétera. Entonces, esos 3 componentes: autocuidado, cuidar y recibir cuidados. Y todas las acciones que están alrededor de esto, pues tienen que ver con, uno, contar con servicios para el cuidado. Hemos tenido en México, o conocemos mucho más en México y América Latina, de lo que son cuidados para las infancias, para la primera infancia, ¿no? Los niños pequeñitos. Pero estos servicios comprenden también, por ejemplo, adecuar los horarios de las escuelas. Es decir, que niñas y niños e incluso adolescentes puedan tener horarios extendidos para que padres y madres pues podamos salir a trabajar, ¿verdad? Con la confianza que los niños, niñas están pues bien cuidados en un lugar donde tienen un proceso formativo, donde están seguros, etcétera. Y también tiene que ver con otros servicios, ¿no? Como los servicios de atención a población con discapacidad, los servicios de atención a la población adulta mayor, no solamente los servicios remediales, sino también los servicios recreativos, es decir, todo aquello que nos ayuda a cuidar de nosotros mismos y a cuidar de los demás. Ahora, ¿por qué? Perdón que te Dime. interrumpa. ¿Por qué siempre
recae en las mujeres este tipo de atención y cuidados en esta sociedad, pues patriarcal, que todo les deja a ustedes las mujeres y no nos hacemos responsables toda la sociedad de algo que tiene que ver con todos? Pues mira, porque históricamente así se ha hecho y lo que nosotros proponemos es justamente pues cuestionar, ¿no? Esa organización histórica y visibilizar, ¿no? Que este arreglo, esta organización social del cuidado es totalmente desventajosa para todos, o sea, especialmente para las mujeres y las niñas que somos quienes nos toca, sobre todo dejar de hacer cosas, dejar de ir a la escuela, dejar de ir a trabajar, dejar de socializar, dejar de participar políticamente para cuidar, pero en realidad nos perjudica a todos. Te voy a decir por qué. Porque México es un país muy desigual. Entonces, con tanta pobreza y desigualdad que tenemos, cuando el Estado, ¿no? Las instituciones del Estado, o sea, los gobiernos, pero también el poder legislativo, el poder judicial, no se involucran en la rectoría y en la habilitación de este derecho, lo que pasa es que, pues cada quien se las arregla como puede, ¿no? Entonces, un niño o una niña de un estrato socioeconómico más bajo, pues desde luego que no tiene adentro de su hogar las mismas recursos, las mismas posibilidades, ¿no? De desarrollo que los niños de los estratos más altos. Entonces, este arreglo, uno, hace que nos toque a nosotros y eso produce una gran desigualdad de género, ¿no? Que lo vemos en indicadores oficiales, nacionales, pero también produce una gran desigualdad para las siguientes generaciones. Entonces, estamos, ¿no? Como dándole vuelta a lo mismo, pensando que, bueno, pues si no le pongo presupuesto público, pues me ahorro el dinero y al fin que las mujeres y las niñas lo hacen gratis, pero no, porque en realidad tenemos un montón de costos sociales, costos en falta de crecimiento económico, costos en reducción del tamaño del mercado laboral, pues, niños que sufren accidentes, ¿verdad? Que están expuestos a la violencia por tener esta organización. Entonces, todo ese costo como que no lo vemos, pero ese costo ahí está, ¿no? Y cuando decimos no tenemos presupuesto público para el cuidado, lo que estamos diciendo es que sigan pagando el costo principalmente las mujeres y las niñas y como consecuencia quienes reciben el cuidado. Mónica Orozco, ustedes hicieron un decálogo ya sobre lo que implica estos cuidados y parte de él se refiere a las 5 Rs. Platícanos un poco de ello para tener un poco más claro a qué se refieren con estos 5 Rs. Sí, mira, o sea, el decálogo es una propuesta de este consorcio que organizamos el encuentro del cuidado por segunda vez. Y pues tiene varios conceptos que para nosotros son muy importantes y que justamente se enmarcan en las 5 Rs. Y para decirlo así como muy sencillito, pero les invito a leerlo, es el decálogo parte en que tenemos que desfeminizar el cuidado, es decir, que no solamente mujeres y niñas cuidemos, sino que cuidemos también los hombres, pero toda la sociedad en su conjunto, las instituciones del Estado, las empresas, las comunidades, todo mundo, tengamos repartido ese cuidado. Y lo que nos dicen las 5 Rs, que es una propuesta hecha, ¿no? Desde la Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres, es hay que enfocarnos en acciones, programas y servicios que hagan lo siguiente. Uno, que reconozcan el cuidado. Ahí va la primera R, ¿no? La segunda, reducir. La tercera es redistribuir. La cuarta es representar y la quinta es remunerar. ¿A qué nos referimos cuando decimos reducir? Bueno, pues hay que quitar, ¿no? De las tareas domésticas y de cuidado todo aquello que no deberíamos estar haciendo. Por ejemplo, cuando hay falta de servicios de agua, ¿no? Antes lo veíamos en el medio rural, pero ahora estamos teniendo la problemática urbana, ¿no? Entonces hay que hacer un montón de trabajo para estar pendiente a qué hora llega el agua, almacenar el agua, hervirla, desinfectarla. Todo eso es trabajo que lleva tiempo, ¿no? Entonces, todas esas cosas deberíamos de tratar de erradicarlas, ¿no? Reducir el trabajo que es innecesario cuando el Estado se responsabiliza y provee bien los servicios y tiene en adecuadas condiciones la infraestructura. Pero sobre todo, una de las R's muy importantes es la de la redistribución. Porque si nosotros reconocemos el cuidado como un valor, ¿no? No solamente lo vemos como algo que nos cuesta, sino como
un mecanismo que nos permite tener bienestar, tener mejores capacidades en niñas y niños, tener mejores condiciones de vida para todas y para todos. Entonces, al involucrarse el Estado, las empresas y las comunidades, pues tenemos una redistribución más justa, ¿no? O sea, hoy por hoy, al caer en las mujeres, pues decimos, bueno, pues, las empresas están simplemente preocupadas porque su trabajador llegue a tiempo, bien bañado, bien vestido, bien lavado, bien comido y ya, ¿no? Entonces, no es necesario, hacer mucho más porque nosotros somos las empresas y el negocio. No, o sea, es necesario hacer mucho más porque a veces las y los trabajadores también tenemos necesidades de salir a cuidar a alguien, ¿no? A los hijos, a los padres cuando están enfermos. Y por último, las otras dos R's, las que se refieren a representar y remunerar, pues no significan otra cosa que estemos presentes todas y todos en la construcción de ese sistema, que estemos representadas las mujeres, pero sobre todo que estén representadas las madres cuidadoras, que son quienes verdaderamente conocen las necesidades. Y necesitamos estar, que nos escuchen, estar en esos diálogos de política para poder estar plenamente representadas en la construcción del sistema. Y la parte de remuneración tiene que ver justamente con que hoy por hoy, como estamos organizados, pues este trabajo se hace de forma no remunerada, pero a costo personal de las mujeres, ¿no? A costo incluso de no poder cotizar ante la seguridad social y llegar a ser adultas mayores con necesidades de cuidado y sin pensiones. Así es, esta parte de la remuneración implicaría un salario mínimo para las mujeres cuidadoras o los hombres cuidadores o quienes tengan que hacer este trabajo de cuidado en el hogar. No necesariamente, nosotros como lo vemos es como una posibilidad de elegir, ¿no? Hay personas que eligen como proyecto de vida el cuidado, ¿no? Y quieren realizar el cuidado y a lo mejor esas personas, sí pueden recibir, digamos, una remuneración por el trabajo que hacen o un reconocimiento de la cobertura de la seguridad social al estar haciendo un trabajo que es socialmente productivo, que si no hicieran sería también, ¿no? Económicamente costoso. Pero también habrá personas que no queremos dedicar al cuidado, ¿no? Pero que necesitamos otro tipo de apoyos como servicios, apoyos domiciliarios, servicios de asistencia personal para nuestros seres queridos que lo necesitan. Y entonces en ese caso, pues ese reconocimiento y esa remuneración no es directamente para uno, sino es una remuneración a un tercero que puede cumplir con esas tareas. Mónica, también se requiere una infraestructura distinta, es decir, lugares donde tengan atención adultos mayores, los cuidados que tienen que tener los niños con estancias infantiles, que justamente es parte de la discusión de estos días y del sexenio anterior, que estaban muchas de estas estancias llenas de malas prácticas, donde se simulaba que atendían a más gente cuando servía para actos de corrupción. Pero, ¿cómo perfilar que instituciones que tienen que apoyar este sistema de cuidados funcionen y funcionen bien? Sí, mira, primero decir que tomar decisiones de desaparecer servicios, reduciendo, pues ahora sí que la responsabilidad del Estado es de entrada una muy mala decisión, porque si hay un servicio que hay que corregir, pues entonces el Estado tiene la obligación de corregirlo, de realizar la adecuada supervisión y la capacitación y no simplemente desaparecer. ¿Por qué? Porque con eso estamos vulnerando los derechos de las infancias de niñas, niños, pero también estamos vulnerando los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones debieran ser pues más razonadas, más sustentadas, ¿no? En la realidad. Y bueno, es un hecho que hoy por hoy observamos ya en la narrativa pública una decisión de recuperar esos espacios, ¿no? Entonces, nosotros desde las organizaciones de la coalición, lo que estamos buscando, pues, es justamente ofrecer a las autoridades de todos los órdenes de gobierno y de todos los poderes del Estado, también a las empresas y a las comunidades, ofrecer la posibilidad de diálogo, ¿no? Que nos permita encaminar la agenda para, bueno, justamente visibilizar, ¿no? Que este tipo de servicios son necesarios y además son obligatorios. O sea, desde el año 2019 en México se hizo una modificación al artículo tercero constitucional que obliga al Estado mexicano, y estos son todas las autoridades
de todos los órdenes de gobierno, pero también a nosotros, toda la sociedad, pugnar porque se ejerza ese derecho, ¿no? Entonces, el artículo 3º reconoce el derecho a la educación inicial y la realidad es que hoy por hoy ni siquiera 10% de los niños con edades de 0 a 3 años tienen acceso a un servicio de esta naturaleza. ¿Quién lo paga? Pues sus mamás o a veces sus hermanas, ¿no? Claro. Ahora, a nivel de legislación, ¿cuándo estará una discusión ya formulada en un dictamen como tal para presentarlo ante las cámaras? Sí, mira, llevamos mucho tiempo con esto. En el año 2020 se aprobó por unanimidad una reforma al artículo 4º constitucional para reconocer el derecho al cuidado. Esa reforma tiene pues que volverse a retomar, pero me gustaría decirte que desde la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres hemos elaborado una propuesta de ley modelo que ponemos a disposición de absolutamente todas las personas, ¿no? Y que creemos o es nuestra intención, ayer tuvimos una reunión muy importante en la Cámara de Diputados, que durante el mes de enero podamos presentarla públicamente en el Congreso y que esa propuesta pueda ser asumida como parte de las discusiones en un parlamento abierto y, bueno, pues empezar ese camino, ¿verdad?, de vuelta para la aprobación de la legislación que requerimos. Mónica Orozco, quienes tengan interés en conocer más de este sistema, de este decálogo de cuidados, ¿dónde pueden acudir a algún lugar en específico a través de las redes sociales? Sí, mira, lo que yo les recomendaría es el seguimiento de la página del SEI, que es @CEEYMX. Y a través de las redes nosotros hacemos como la divulgación de estos instrumentos, ya los tenemos por ahí disponibles en la página, pero si nos escriben por ahí o al correo contacto@sei.org.mx, ahí también con todo gusto les hacemos saber dónde está la información directamente en la página de la coalición. Mónica Orozco, muchas gracias por darnos a conocer estos detalles. ¿Eres optimista respecto de una pronta consolidación de este sistema nacional de cuidados o cómo lo ves? ¿Está complicado todavía? Somos optimistas respecto de los primeros pasos. Somos optimistas con eso y también vamos a ser exigentes, porque esto es una cosa que hay que avanzar, pero la realidad es que lo que nosotros estamos planteando es una transformación del contrato social, o sea, un repensar a la sociedad, cómo estamos y todo lo que nos cuesta no tener este sistema. Y eso posiblemente va a tomar algunos años, pero muy optimistas respecto de los primeros pasos. Pues la mejor de las suertes en este gran empeño por transformarnos como sociedad. Muchas gracias, Mónica Orozco. Gracias. Aquí les dejo esta canción. Canta sus notas siempre al son. Don't worry. Be happy. La vida tiene su complicación y si te agitas será peor. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Be happy. Los tiempos que tocan vivir no son muy buenos, pero tú don't worry. Be happy. Será un momento nada más. Las nubes grises marcharán. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Be happy. Don't
happy now. Be happy. Camina al frente sin pensar. Vive la vida, no esperes más. Don't worry. Be happy. Si tú enfadado siempre estás, las cosas buenas no vendrán. Don't worry. Be happy. 3 componentes conforman el sistema de cuidados: autocuidado, poder cuidar a los demás y recibir cuidados cuando lo necesitamos, es decir, que todos y todas nos cuidemos. Muchas son las acciones que se pretenden en este sistema. Deseamos que así sea. Agradecemos a Mónica Orozco por su entrevista. Si están interesados en obtener mayor información, visiten y escriban en la página de CEI, @CEYMX, o también pueden escribir un correo electrónico a contacto@CEYMX.org.mx. En la música escuchamos la canción Don't Worry, Be Happy, No te preocupes, sé feliz, escrita por Bobby McFerrin, interpretada por Pitingo. Bobby McFerrin es un cantante a capela y director de orquesta estadounidense muy influenciado por el jazz. Es el hijo del renombrado barítono solista Robert McFerrin. Su canción Don't Worry, Be Happy, interpretada en la banda sonora de la película de 1988 Cocktail, protagonizada por Tom Cruise, fue el éxito número 1 en las listas de Estados Unidos. También ha colaborado con solistas como los pianistas de jazz Chick Corea y Herbie Hancock y el violonchelista Yo-Yo Ma, y con la Orquesta de Cámara de San Pablo. Es conocido por tener un gran rango vocal de 4 octavas y por su habilidad para usar su voz para crear efectos de sonido, como su recreación de un bajo sobresaturado con overdrive que logra cantando y golpeando suavemente su pecho. Antonio Manuel Álvarez Vélez, conocido popularmente como Pitingo, es de Ayamonte, Huelva. Desde joven se sintió atraído por el mundo del flamenco, un amor alimentado por sus orígenes y la influencia de su familia. La elección de su nombre artístico no fue casualidad. Pitingo significa presumido en caló, la lengua de la comunidad gitana, y es que su identidad gitana forma una parte esencial de su ser, tanto en lo personal como en lo artístico. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Reforma fiscal, ¿para qué? México es uno de los países que menos recauda impuestos en América Latina, y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, un estudio del Instituto Belisario Domínguez destaca que nuestro país fue el de menor promedio en la proporción de recursos tributarios totales en el Producto Interno Bruto, con el 16.3%. Por ello, en el marco de la discusión del Presupuesto Económico 2025, varias son las voces que llaman a que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum instrumente una reforma fiscal, pese a que la mandataria ha insistido en que por el momento no habrá tal reforma. Alejandra Macías, integrante de la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal, apoya la iniciativa de una reforma fiscal y asegura que, de no hacerla, nuestro país tendrá una oportunidad perdida para realizar los grandes cambios que necesita el sistema tributario. Así lo destacó en el foro la necesidad de una reforma fiscal en México. La necesidad de una reforma fiscal no es de ahorita y no es por el déficit de este año. Obviamente agrava la situación. Desde CIEP tenía bastantes argumentos y bastante evidencia de que era necesaria una reforma fiscal. Y más que solo hablar de incrementar ingresos, tendríamos que hablar de ampliar el espacio fiscal, que tiene que ver obviamente con lo primero, pero también con revisar cómo estamos gastando y cuáles son nuestras prioridades de gasto.
Y eso no lo estamos haciendo. Es cierto que todavía se puede manejar el déficit, ¿no? No vamos a entrar en una crisis de deuda de un año para otro. El punto es cómo la vamos a ir manejando y en qué vamos a gastar la deuda. Porque si lo vamos a hacer en gasto corriente, pues lo más probable, y no vamos a crecer, pues lo más probable es que no la podamos pagar, ¿no? Con la previsión que se tiene. Y otra vez el argumento intergeneracional pues es muy importante. Los que están decidiendo endeudarse en este momento no van a ser los que lo van a pagar, ¿no? Sino van a ser las siguientes generaciones. Para otros especialistas, México enfrenta el reto de fortalecer sus ingresos públicos sin necesariamente recurrir a un incremento de las tasas impositivas que repercute en el crecimiento económico. De hecho, consideran que una reforma fiscal es un mandato neoliberal, ya que se cuentan con mecanismos para tener una distribución equitativa de la riqueza. Así lo explica el doctor Óscar Rojas, economista y profesor de la FES Acatlán, de la UNAM. O sea, la reforma fiscal como un discurso neoliberal es que oculta toda esta realidad y lo reduce a simplemente las capacidades que tenga, es decir, le dice al Estado, tú solamente tus impuestos y como le hagas, ¿no? Entonces, obviamente que las reformas fiscales que nosotros conocimos durante el periodo neoliberal, obviamente que aprovechaban siempre a los cautivos, ¿no? Es decir, reformas fiscales siempre con la connotación regresiva. ¿Cuál fue el resultado? Pues que tenemos datos de Oxfam, tenemos a 14 multimillonarios, tenemos una concentración impresionante, ¿no? de la riqueza, y pues obviamente que pues ahí ya es pues preocupante, ¿no? Mínimo, ¿no? Las juntas de gobierno de los responsables de la política económica se tendría que preguntar al respecto. Y a eso vamos, ¿no? Las decisiones las toman ¿con qué criterio? No sabemos. De hecho, ahí incluso en el argot se dice, ¿no? Pues hay un anclaje de las decisiones del Banco de México con las de la Reserva Federal. Entonces, ¿cómo estás tomando decisiones conforme a una estructura ajena a tu economía? Organizaciones como Oxfam han insistido en que una reforma fiscal en México tiene que atender las causas estructurales de la desigualdad y buscar la redistribución de los ingresos, ya que actualmente la persona más rica de México concentra una riqueza como la que tiene 50% de la población más pobre. De ahí que se busque que pague más impuestos quien tenga más recursos. Habla Diego Merla, coordinador de Justicia Fiscal de Oxfam México. Para poner en serio primero a los pobres, hay que tener dinero para poner primero a los pobres, y eso no lo tenemos ahorita y no lo vamos a tener mientras no atendamos de raíz los problemas de nuestro sistema fiscal. ¿Por qué hablamos de que tiene que ser progresiva la reforma fiscal? Y aquí me voy a ir más al lado de los impuestos, pero el gasto también tendría que estar enfocado en invertir más en quien menos tiene. A mí me encanta citar a Lula da Silva en su campaña que dijo, el rico al impuesto y el pobre o la pobre al presupuesto. Creo que ese tendría que ser un poco el mandato, y además tendría todo que ver con un poco el fundamento ideológico de quien ahora gobierna. Entonces, progresiva, ¿qué quiere decir progresiva? Que pague más quien más tiene y después que reciba más quien menos tiene. Pero del lado del impuesto, hoy en día, aunque parezca que algunos impuestos sí son progresivos, es decir, sí le cobran más a quien tiene más capacidad de pago, en realidad no funcionan así, porque hay muchas exenciones fiscales, es decir, dinero al que Hacienda decide renunciar, sin una lógica clara detrás de por qué renuncias a esa recaudación y no a otra, y que benefician en mayor medida a las personas más ricas. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo miércoles con otro tema de interés, aquí, en Datos y Hechos. He oído hablar de distancias, he oído hablar de longitud, de medidas de peso, todas con exactitud. Pero existe una distancia, tiempo que no se puede determinar, ni con la brújula, ni el metro, ni con el satélite lunar. Si tú amaste a una mujer y despertaste buscando otro querer,
Esa es la distancia, tiempo que no se puede determinar. Es como un sendero y detrás de ti se produce un abismo. Del otro lado el viejo camino donde tú ya no puedes regresar. Sendero y detrás de ti se produce un abismo. Del otro lado el viejo camino donde tú ya no puedes regresar. Esa es la distancia, tiempo que no se puede determinar, ni con la brújula, ni el metro, ni con el satélite lunar. No se entiende por qué el gobierno anterior y este nuevo gobierno no impulsan la reforma fiscal. Deben pagar los que más tienen. Veamos cómo se desarrollan las cosas. En la música escuchamos a Armando Rosas interpretar su canción La distancia tiempo. Armando Rosas parecería perdido en el tiempo del rock and roll mexicano, aunque su esencia se remonta en los años 80 a lo rupestre, en un panorama donde todo se puede y desde luego todo se vale, aportando a este género composiciones que al ser interpretadas con una dotación de música de cámara fusiona el blues y la canción alternativa que enriquecen al movimiento. Nacido en la Ciudad de México, egresado de la Escuela Superior de Música, fundador del grupo La Camerata Rupestre con la que graba 4 discos, Tócata, Fuga y Apañón, La evolución de las especies, Habrá tiempo y La balada del pez. En el terreno de la música de concierto, su obra ha sido ejecutada por agrupaciones de reconocido prestigio como el Cuarteto de Cuerdas Carlos Chávez, hoy Cuarteto de Cuerdas de la Ciudad de México, el ensamble Arión y por el prestigiado marimbista Javier Nandayapa. Incursiona con éxito en la musicalización de cortometrajes y en el 2007 colabora en la musicalización de la película El violín de Francisco Vargas, premiada en Cannes, y a pesar de su escasa difusión es la película mexicana más premiada a nivel internacional de los últimos tiempos. Sin lugar a dudas, tanto su formación académica como su obra le merecen el reconocimiento general como uno de los compositores más valiosos de la canción rupestre. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre expresión con Víctor Bárcenas. Adiós a los vapeadores en México y al uso ilícito del fentanilo. ¿Dónde queda la libertad individual para decidir exponerse a las malas prácticas de salud que hacen daño a las personas? La pregunta viene a cuento porque estos días en la Cámara de Diputados, en una primera fase, se aprobó una reforma a la Constitución que prohíbe la venta y comercialización de vapeadores, ese dispositivo que los fumadores han encontrado como alternativa de uso ante los riesgos potenciales de cáncer en pulmón que genera el tabaco inhalado, el cigarro. Un vicio que claramente es contrario a la salud de los usuarios, y eso nos lleva a recordar el popular refrán: el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. ¿Hasta dónde el Estado puede intervenir entonces en las decisiones individuales? ¿Hasta dónde el Estado mexicano debe tutelar desde el deber ser y de forma un tanto paternal, establecer prohibiciones que reduzcan los riesgos a la salud de la ciudadanía? El fundamento de la reforma sobre vapeadores o cigarros electrónicos se encuentra en el derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Además, se subraya la obligación del Estado de garantizar este derecho y de evitar que particulares, empresas y grupos delictivos afecten la salud de la población. La propuesta también se basa en la interdependencia de los derechos humanos, reconocida en el artículo 1 constitucional, lo que implica que la protección del derecho a la salud conlleva la protección de otros derechos relacionados, como el derecho a un ambiente sano y el interés superior de la niñez y los adolescentes. Eso debe tenerse en cuenta, toda vez que en los últimos tiempos son los adolescentes quienes utilizan vapeadores con mayor constancia, pese a que desde 2021 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, emitieron una alerta sanitaria para evitar el uso del vapeador por los riesgos a la salud, ya que un cartucho contiene 5% de sal de nicotina, que equivale a 1 o 3 paquetes de cigarrillos. Datos de 2022 de autoridades sanitarias advierten que debido a la publicidad masiva que promueve el uso de vapeadores, principalmente a través de las redes sociales, cerca del 2.6% de la población adolescente y el 1.5% de las personas mayores de 20 años sustituyeron el uso de cigarros por la normalización en el uso de estos dispositivos. La reforma constitucional sobre vapeadores, aprobada estos días por los diputados y que deberá discutir y en su momento aprobar el Senado de la República, propone prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos. Esta reforma llega a la Constitución luego de una larga historia. En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó en el año 2022 una reforma a la Ley General de Impuestos Generales de Importación para frenar la llegada al país de vapeadores o cigarros eléctricos, así como calentadores de tabaco y dispositivos similares. Tras un amparo de la empresa tabacalera Philip Morris contra esta legislación, este año la cuestionada Suprema Corte y el ministro Jorge Pardo Rebolledo declararon inconstitucional dicha reforma y se privilegió el derecho a ejercer la libertad de comercio de las empresas por encima del derecho a la salud de la ciudadanía. Desde luego que nuevamente se intentará frenar esta reforma, ahora constitucional, que prohíbe la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos o vapeadores. Detrás existe un millonario negocio de por lo menos unos 5,000 millones de pesos al año, negocio defendido entre otros por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, quien advierte que la prohibición irracional de vapeadores terminará por fortalecer su comercio ilícito, la evasión fiscal y agudiza los riesgos sanitarios. Hay que decir también que con la reforma constitucional sobre la prohibición de venta de vapeadores, también se aprobó prohibir la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo. De ello hablaremos en un siguiente comentario. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un son que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, 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 no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe, llora, aunque da mucho por andar tu belleza. Como un río que camina hacia el mar. Sí resulta dañino el uso de vapeadores por la alta concentración de nicotina, pero también es conveniente la pregunta: ¿perdemos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo con estas prohibiciones? Estemos atentos a lo que suceda con esta ley. En la música escuchamos Abriendo Caminos de Diego Torres y Luis Cardoso, interpretada por Diego Torres, Juan Luis Guerra y su 440, Lucho González y Rolfi Calahorrano. La canción Abriendo Caminos de Diego Torres es una oda a la esperanza y al optimismo, donde el artista expresa su deseo de avanzar en la vida dejando atrás lo negativo y llevando consigo las experiencias y enseñanzas positivas. La metáfora del río que camina hacia el mar simboliza un viaje constante y natural hacia un destino más grande, representando la vida misma y el fluir de las experiencias. En la letra, Diego Torres habla de abrir caminos como una forma de explorar la vida y encontrar lo bueno en ella, incluso en un mundo perdido. La referencia a las buenas luces que tiene la gente sugiere que a pesar de las dificultades, hay personas que iluminan y aportan positividad a su vida. La canción invita a mirar hacia el futuro con una actitud positiva. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father Manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Nicaragua, la izquierda impresentable. Una Cuba mejor, sin órdenes de arriba y con democracia como base. Así hablaba en su documental la directora alemana Petra Hoffmann sobre el ideal que sostenía la revolución sandinista en los años 80. La apuesta de los sandinistas en aquellos años era la de una agenda de verdadera izquierda que incluía la nacionalización de los bancos, expropiación de las tierras y entrega de estas al campesinado, así como campañas a nivel nacional de alfabetización y vacunación, entre muchas otras. La izquierda latinoamericana y también la mundial se ilusionó con el proyecto esperanzador que significaba Nicaragua en aquellos años, pero a poco más de 40 años, el proyecto sandinista ha vuelto al país en una dictadura tan mediocre y nociva como la que derrocó en su momento. La culpa del árbol torcido la tienen dos personas en específico, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Comenta Roberto Samcam, antiguo compañero de lucha de Ortega y Murillo durante la Revolución Sandinista, que el origen del profundo autoritarismo que hoy domina Nicaragua se encuentra en la frustración que generó la derrota electoral que sufrió el movimiento a principios de 1990. Tras poco más de una década tratando de hacer una utopía realidad, nadando a contracorriente de Estados Unidos y los grupos paramilitares que eran apoyados económica y logísticamente desde Washington,
la gente terminó por darle la espalda al cambio desde la izquierda cuando eligió a Violeta Barrios de Chamorro, la entonces representante de la derecha opositora. En aquella ocasión, Daniel Ortega habría jurado entre aliados cercanos que, de volver al poder, nunca lo soltaría. La promesa, que quizás sonó un poco inverosímil en su momento, ahora se ha materializado en un régimen dictatorial que en la práctica ha abandonado toda idea de izquierda para convertirse en una penosa dictadura que ostenta banderas progresistas que, en los hechos puros y duros, no representa. Desde 2007, Daniel Ortega volvió al poder y poco a poco fue pactando y cooptando a los poderes fácticos del país para nunca más desocupar la silla presidencial. Las ideas dejaron paso a un pragmatismo que se rige bajo las leyes del mercado y que ha alcanzado su punto más vergonzoso y contradictorio en noviembre, con un paquete de reformas que confirma el negro momento que vive Nicaragua y el abandono de toda decencia por parte de los Ortega, que han convertido al pequeño país en una monarquía feudal. Dentro de las reformas a la Constitución nicaragüense se encuentra la creación de una copresidenta, una figura creada para satisfacer las ansias de poder de Rosario Murillo, la cual, según antiguos aliados de Ortega, ha pedido a su esposo ser una sucesora desde hace por lo menos una década. Esta extraña repartición del poder se ha complementado con extender el periodo presidencial de 5 a 6 años y con poner en el papel lo que ya es una realidad: la eliminación de las fronteras de los poderes de la República para darle todo el poder al Ejecutivo, una práctica que lamentablemente hemos visto en los últimos tiempos en varios de nuestros países. En estas reformas también ha surgido la llamada policía voluntaria, un armazón legaloide que busca legalizar grupos paramilitares irregulares que están a favor del régimen de Ortega y Murillo, y que fueron vitales para frenar la ola de protestas a las cuales se enfrentó el oficialismo nicaragüense en 2018. El último gran levantamiento para derrocar al gobierno, que terminó en un baño de sangre y con miles de detenidos que, en muchos casos, fueron despojados hasta de su nacionalidad y mandados al exilio. La podredumbre del gobierno de los Ortega no deja de sorprender, pues han establecido en la Constitución nicaragüense los llamados regímenes especiales de desarrollo, las cuales son áreas que el gobierno nicaragüense cede a intereses extranjeros, de forma completamente arbitraria, y en las que ni la Constitución ni las leyes tienen efecto. Los trabajadores no tienen derecho y las empresas no tienen límites ni obligaciones. En suma, neoliberalismo y del más rapaz. En un contexto mundial donde estamos entrando en una nueva guerra fría, Nicaragua se ha puesto del lado chino, siendo abandonada por Estados Unidos, que entiende que un país pobre, de poco más de 7 millones de habitantes, no le significa perder un mercado de gran peso en la región. Olvidada o deliberadamente pasada por alto, Nicaragua está secuestrada por gente sin escrúpulos que izan banderas que no les pertenecen, o que han traicionado desde hace muchos años. El sandinismo se quedó en el pasado y con los sueños que echó a andar. Hoy queda una gerontocracia, donde gobiernan dos oportunistas que se convirtieron en lo que tanto juraron destruir. Pobre Nicaragua, tan lejos de Dios y tan cerca de absolutamente nada. Comentario de Ricardo Mercado Bravo en voz de Javier Embriz. Libre de abandonar a capricho, apartarse si conviene, fatigarse en el camino o volver si está aburrido. Y al final de esta pendiente donde se extiende el abismo, y entre lo oscuro y lo incierto yo he seguido mi camino y gritándome estoy vivo. Vértigo en el vientre lleva a verme desde afuera, el pulso late y crece, avanzan mis piernas, mis manos y frente, quizás esto es mi libertad.
vientre, lleva a verme desde afuera. El pulso late y crece, avanzan mis piernas, mis manos y frente. Quizá esto es mi libertad. He jugado mi única carta, esta carne y su existencia, y siempre un paso más allá, la libertad se me aleja, con los pasos que doy cerca. Pero cual piedra que cae, libre soy en mi caída, y me observo y redescubro y voy retomando mi vida, tensionándome hasta el clima. Vértigo en el vientre, lleva verme desde afuera, fuerte, pulso late y crece, densa, avanzan mis piernas, suda, mis manos y frente, quizá esto es mi libertad. Triste historia la de Nicaragua, instrumentada y construida por Daniel Ortega y Rosario Murillo. En la música escuchamos Libertad de Alfonso Alvial, interpretada por La Lira Libertaria. La banda del territorio ocupado por el Estado chileno, La Lira Libertaria, contagia la potencia de existir con su música incendiaria y entrelaza la teoría y práctica para cambiarlo todo. La Lira Libertaria viene desde hace una década divulgando sus relatos de lucha y resiliencia. En el contexto de una industria cultural cada vez más divorciada de lo visto y lo vivido en los bajos fondos de la sociedad, la banda quizá contrasta por lo concreto y directo de sus crónicas. Ha pasado de ser un pliego anónimo de poesía en las paradas de los buses en Santiago de Chile a una banda que suena en las distintas regiones del país y sus zonas de sacrificio y aún más lejos, donde sea que ocurren los cambios antisociales y revueltas que la sociedad capital experimenta en su inevitable crisis. En este escenario, la Lira Libertaria es parte de la resistencia que está demostrando desbordar con fuerza a la cultura oficial hegemónica con el sincero concretismo que gritan hoy nuestras calles y sus muros. Desde el año 2018 que propaga su música en conjunto al sello Dale Aborigen de Valparaíso, Antiguo, Alimapu, Chile. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social, Javier Embriz, David Castañeda, Daniel Mireles y Montserrat Castillo. En el equipo de producción, Guillermo Lagarda Trillo, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.